Leemos el libro de Oseas, están todos, lo encontraron, si no lo escuchan desde acá, lo que dice en el capítulo 1, a partir del versículo 2, y así dice: Señor Jesucristo, en tu nombre, que es nombre sobre todo nombre. Dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Dablaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruama, que quiere decir no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ami, que quiere decir pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Hasta ahí la lectura. Señor, te damos gracias. Así como quieras, hablar lo que quieras hablar, y trata con quienes quieras tratar, pero sanalos a todos, Señor, que no haya plaga ni enfermedad anímica, ni espiritual, ni mental en nadie, porque es el tiempo del después, Señor, y dejar ese antes que nos antecedió, y poder dejar que entre nosotros, Señor, este tiempo nuevo de restauración, porque por delante viene un año nuevo, y queremos estar nuevos y renovados primero en ti y en tu palabra, para no cargar con bagaje ni con mochila de atrás, sino extendernos en ti, Jesús, hacia lo que tenemos adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, tome el asiento, y bueno, un poco de eso se trata, ¿no? Lo que estábamos recién orando. Capaz que es difícil de entenderlo a la medida que fuimos leyendo. Sin embargo, nosotros somos personas de periodos, ¿no? Personas que estamos datados, marcados por el tiempo, y de hecho termina un año y empieza otro. Termina una vida y va a empezar otra. ¿Cuántos saben que es así? De acá nos vamos con Cristo. Y estamos marcados de esa manera. Nosotros tenemos marcas en nosotros que tenemos que no obviarlas, sino saberlas y reconocerlas. De hecho, de eso depende nuestra salud estable y permanente de la hora en Cristo Jesús, para que no nos alcance el ayer, cuando éramos sin Cristo Jesús. Como nosotros éramos antes, ¿no? En esa fase negra y oscura y tenebrosa anterior de nuestras vidas, que obviamente dejó mella y marca en nosotros. Y hay gente que todavía está transitando su nueva vida en Cristo con ese antecedente anterior de su vida anterior, de donde vienen sus orígenes, de donde es su principio, allá en la genética, quién sabe de qué ancestro, y todo eso como que viaja hasta el presente de ellos, y viven todavía bajo la mentalidad de la maldición. Pero somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Me van siguiendo?
Hermano, porque si no echamos de nosotros lo viejo, ¿cómo vamos a cargar lo nuevo, no? Y nos vamos a ir al año nuevo, pero vamos a seguir cargando con lo viejo. Y aclaro que el año nuevo va a traer de sí algo nuevo, no es el año, es el Dios de todos los tiempos, ¿eh? Pero Dios es un Dios de periodos, de estaciones. Viste que estamos ya en el verano, ¿no? Ayer me di cuenta que ya había entrado el verano, ¿no? Yo seguía de primavera. ¿Cuántos dicen, yo también quiero seguir de primavera, pero de Dios, ¿no? Eso floreciente, eso lindo. Te cuento un chisme mío, ¿no? Yo soy muy bichero y por ahí hace años vi en algún lugar allá en Brasil, en un viaje que nos había regalado mi suegra, y fuimos la familia para Brasil, y había visto, capaz que se lo comenté esto, y había visto bebederos de picaflores, que son como vasitos dados vuelta, que encajan justo en su plato, y ahí va manando agua, pero más que manando agua, tienen en los 4 lados, tienen flores fingidas, flores de plástico en realidad, y en medio de la flor un agujerito. ¿Y qué te cuento? Que poniendo ahí agua dulce, ya casi a punto de saturación de azúcar el agua que se prepara, viene ese pajarito, ese insecto, que es el picaflor, y mete el piquito en ese agujero que simula una flor, que simula el centro, el pistilo de la flor, y mete y se chupa el néctar. Y ahí viene, y a mí me encanta, ¿no? Las primaveras de Dios, porque siempre estamos bebiendo de la dulzura de Jesús. ¿Estás metiendo el piquito en el néctar de Dios? ¿Estás chupando las consolaciones de Dios? Ayer tuvimos una reunión muy linda también en este sentido, hablando justamente de principiar un año nuevo, un tiempo nuevo. Pero ¿cómo vamos a principiar años nuevos si las cosas viejas todavía están en nosotros? Y está bueno que sepamos, a la luz de esta palabra, de dónde venimos. Porque no solamente en la tipificación, en la formalización de la expresión de la palabra que estábamos leyendo a partir del versículo 2, menciona lo que Dios le estaba mandando al profeta Oseas hacer en forma simbólica para dejar en claro y graficado nuestros orígenes y marcar de qué manera estaba aún su pueblo Israel en sus orígenes, pero cómo Dios habría de actuar cambiando esa genética espiritual de la cual nosotros también venimos, que se puede resumir con la palabra pecado. De ahí venimos, de toda esa situación de la cual afloramos o pretendemos aflorar y emerger a veces debajo del peso de cosas instintivas que todavía están en nuestra humanidad. Porque todos nosotros tenemos estos orígenes, ¿no? Como yo te decía, y que bueno, se menciona, se tipifica aún de una mejor manera en el encabezado, lo que leíamos en el versículo 2, cuando dice el principio. Nuestro principio, allá no sé cuándo, ni dónde, ni genéticamente, ni generacionalmente con quién, por lo menos en la cuenta de Dios se habla de tercera y hasta cuarta generación para atrás, y eso en relación a las maldiciones que nos pueden alcanzar de nuestros ancestros. Me van siguiendo, ¿no? Y de ahí atrás, ¿de dónde venimos nosotros? Mirá, en resumen, no quiero hacer largo, de lo que se habla ahí y de lo que se habla ahí y allí en otros tiempos, en nuestros orígenes, en nuestros principios genéticos y generacionales, y lo que se habla en este tiempo es lo mismo que es el pecado, como ya te dije, pero ¿cuál sobre todos? El pecado de la fornicación. Esto no es una cuestión solo de estos días, el pecado sexual, no es solo de estos días, es de todas las épocas. Es algo que es raíz entrañada dentro de las raíces humanas de las cuales nosotros todos venimos, de la impureza, venimos de la codicia, venimos de toda esa contaminación espiritual, y todo eso de alguna forma está haciendo su daño, y hacía sobre todo su daño en aquel todavía entonces, pero en este nuevo entonces que estamos en Cristo, sí estamos en Jesús, ¿verdad? Pero estamos en Jesús en lo espiritual en nosotros, porque Él cambió hasta el momento en nosotros. ¿Qué cambió? Cambió nuestra realidad espiritual, pero nuestro cuerpo no lo cambió todavía. Mirá que tenés al lado y decirle, sigue siendo el mismo de antes. Tan lindo como siempre decirle, ¿no? Pero el cuerpo Él te lo va a transformar en su segunda venida. ¿Me van siguiendo? Ahí recién
Nosotros vamos a ser libres de nosotros mismos, de esos instintos fornicarios, pecaminosos, de inclinación, sabe cada uno qué y a qué más. Viene genéticamente en su cuerpo plasmada una realidad y una naturaleza heredada. Me van siguiendo, ¿no? Porque a veces no solamente eso, como mención, la fornicación, sino que, bueno, versículo 2, son hijos de fornicación, ¿no? Le damos gracias a Dios los que hemos nacido del fruto de un matrimonio, por lo menos, ¿no? Pero a veces aún las raíces se multiplican en su afluencia de maldad, en sus reflejos de atrás, del pasado hacia el presente de hoy, se multiplican según la suerte que les haya tocado en sus ancestros. Porque, como digo, tercera, cuarta, quinta generación, Dios sabe. Y todo eso, de alguna forma, está destilando en nosotros, está queriendo capitanear en nosotros, está queriendo protagonismo en nosotros, pero nosotros no somos lo que andamos en la carne para satisfacer los deseos de la carne, nosotros somos lo que andamos en el Espíritu para satisfacer a Dios, que es Espíritu. Y si le damos un aplauso grandote, le decís: Señor, líbrame de mis ancestros, líbrame de mi pasado, líbrame de lo que quieras aflorar en este tiempo. Porque lo que pretende la maldición es trasladarse de generación en generación. ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, te digo, en lo que es la maldición propiamente, en lo espiritual, por ejemplo, ¿no? Si hay alguien en la familia que haya practicado la magia blanca, es común encontrarse con que esa abuela o esa madre en algún momento le quiso trasladar los poderes a sus hijos. Y hubo un contacto, o hubo una ceremonia, hubo algo. Es como que en la genética espiritual demoníaca, ¿no?, de lo que estamos hablando, está eso de querer trascender a generaciones postreras. Quiere decir que nosotros tenemos que ser los que dejen bien marcado con el mojón de Cristo, la sangre de Cristo, el antes para nunca más y un después para siempre jamás. ¿Me van siguiendo? Más sabiendo, hermano, que esto es un hecho que, además de lo que se está diciendo y que se amplía muchísimo, se puede resumir en lo que termina diciendo el versículo 22, venimos de generaciones apartadas de Dios. No se los daban espalda grandota para con Dios, ¿no? Andaban en sus anchas y en sus vidas. Un desastre. Y uno, como testigo y como quien mamaba toda esa realidad y ese ejemplo de vivir ignorando a Dios, de vivir apartados de Dios. Y eso está impreso en uno. Si yo lo busco, lo encuentro. Lo que mis padres me dejaron, lo que otras generaciones quizás ni vimos, pero se nos trasladó. Me va siguiendo, ¿no? El vivir apartado de Dios, eso está en tu genética espiritual del pasado. Como también lo que podemos resumir ahí en el versículo 4, cuando habla de Jezreel, se está hablando de la violencia, se está hablando de la guerra, del puño cerrado. Jezreel es el valle de la guerra, de Armagedón. Se está hablando muchas veces que hay gente que no sabe por qué tiene estos arranques, ¿no? Estas reacciones. Y es que sus orígenes son esos. Así como la fornicación, quizás más en unos que en otros, el pecado sexual, la impureza y demás, infidelidad, adulterio, el vivir apartados de Dios, pero en otros la violencia. Yo digo, ¿cuánta gente, no?, que ha cometido cosas terribles al punto máximo y extremo del homicidio, de matar hasta un ser querido? Uno escucha en estas fechas, ¿no?, de fiestas que se matan entre hermanos. Yo lo escuché en estos días y uno dice, y más de lo mismo en realidad. ¿Y de dónde salió eso? De algo obviamente que salió eso internamente, algo explosivo, algo que se heredó y que de alguna manera se manifestó e hizo lo suyo. El daño que hizo. Imagínate después el que se dio cuenta, uy, ¿qué hice? No, maté a mi hermano. Y cosas peores que se escuchan también, ¿no? Y eso porque eso está en el interior, pero Dios quiere que termines el año, que termine el año de tu vida que ya fue y pasó. Ese año tiene que terminar. Y empieces un año nuevo eterno con Cristo. ¿Decimos amén?
y que podamos ser libres de todo esto. Obviamente Dios estaba de alguna forma llevando ejemplo de vida plasmada, esto que estamos hablando en el ejemplo de la vida del profeta Oseas, que fue guiado para que la gente lo viera a Oseas haciendo todo lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, para que se dieran cuenta. Ojalá que te estés dando cuenta de lo que estamos hablando, ¿verdad que sí? ¿Verdad que te estás dando cuenta, no? Y eso, hermano, en esta primera parte, como algo, versículo 6, y también se mencionó en el versículo 4, y se vuelve a reiterar más adelante, como algo concebido, ¿no? Como algo que se lleva como una concepción interna, ¿no? Lo trato, lo disimulo, lo lucho, lo peleo, pero está ahí como un embrión, como una concepción, ¿no? Como algo que en este caso se repetía una y otra vez, porque se está hablando del profeta que fue llevado a tomar por mujer a una mujer fornicaria, que concibió una primera vez, y una segunda vez, y hasta una tercera vez. Y eso habla del grado también de tentativa del pecado, de eso que tiene en sí mismo, que es la posibilidad y la intención de la repetición. El diablo quiere que repitas la generación anterior. El diablo quiere que repitas tus errores del pasado, una y otra vez. ¿Y a qué plano nos había llevado esto? ¿Cómo fuimos encontrados por Cristo? Fuimos encontrados en el plano, o en la condición, quizás mejor dicha, versículo 6, la condición y el plano, vamos a llamarla lo ruama. Lo ruama, que quiere decir no compadecida, una persona en penosa, una persona mal, pero una persona sin quien se compadezca de eso, una persona desamparada. Esa situación natural de la cual veíamos nos transformó en gente aislada de todo socorro. ¿Me van siguiendo? Nos hizo lo ruama, que quiere decir personas que no tenían, a pesar de sus grandes sufrimientos y de todo lo que esto conllevó y trajo a nuestras vidas, no tenían quien se ocupara de ellas, quien se compadeciera de ellas. Pero además de mencionar en resumen la condición que lleva todo el pecado y todo el bagaje y toda la mochila que todos traemos de generaciones anteriores, de ser personas pobrecitas, sin rescate, sin Dios y sin esperanza, pero también se habla de que éramos, versículo 9, éramos loami. ¿Qué quiere decir loami? Quiere decir que no éramos pueblo de Dios. Estábamos inmersos en las mismas tinieblas. Estábamos excluidos del reino de los cielos. Estábamos hundidos en el reino de las tinieblas. ¿Me van siguiendo, no? Éramos no pueblo de Dios. Éramos sí pueblo del reino de las tinieblas. Porque todo eso que Dios ha querido que hoy lo veas con más claridad, es lo que se ve con total claridad en el mundo espiritual. Y vivíamos entonces a la merced de todo ese mal que estaba nosotros en nuestro estado natural, humano, generacional, como el resto de la gran mayoría de la humanidad. Es bueno saber eso, ¿no? Que nosotros estábamos así. Pero hoy están así en una grandísima mayoría el resto de la humanidad, que hoy llega a miles de millones de personas. Hemos aumentado en la población en el mundo de una forma impresionante. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que eso venía en nosotros. Eso éramos nosotros, gente no compadecida, gente agobiada, gente destruida, gente alcanzada por la maldición del pecado nuestro y generacional, porque las maldiciones generacionales nos alcanzaban de lo que habían hecho nuestros ancestros, más allá de lo que nosotros éramos y habíamos hecho. Y éramos, como dice la Biblia, reos de condenación, sin Dios y sin esperanza. Pero ahora viene el doblez de Dios, ¿no? El dejar lo viejo, el año viejo, y empezar lo nuevo. ¿Qué
¿Qué habría de pasar? ¿Qué pasó ya con nosotros? Versículo 7, número de Dios, ¿no? Dice Dios: tendré misericordia y los salvaré. ¿A quiénes? A los que no teníamos quien se compadeciera de nosotros y quienes no teníamos parte ni suerte en el reino de los cielos. Dios dijo en un momento en esa cruz del Calvario: tendré misericordia y los salvaré. Tenés un aplausote grande, aleluya, para aquel que te tomó del hoyo, te levantó y te rescató. ¿Dónde estaría uno bajo la maldición, ¿no?, generacional y la propia de uno, ¿no? Si es que estábamos. Gente sin rescate, gente sin quien preguntara por nosotros, gente sin quien se compadeciera de nosotros, gente excluida del reino de los cielos. Pero ahora viene el después, ¿no? El después que es por la mano salvadora de Dios. Cuando Él dijo, y como sigue diciendo para muchos más: tendré misericordia y los salvaré. Y mira cómo Dios mismo se relaciona consigo mismo en cómo Él fue el autor de la salvación, porque Él dice: tendré misericordia y los salvaré, versículo 7, y esto sería por Jehová y por el Dios de ellos. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinete. Somos salvos por Dios mismo, que nos salvó colgando Él de la cruz, ocupando nuestro lugar. Porque Él tuvo misericordia de los que no tenían compasión, de los que no éramos parte del reino de los cielos. Pero aquí el después: y sos ahora, sos mi hijo poderoso. Se rompió la maldición. Se fue el pasado al fondo de la mar. Gritamos amén. Le decimos: gracias, Señor, por tu misericordia salvadora. No había quien se compadeciera de nosotros, pero sí el Dios de los cielos. Porque nuestra salvación no fue por arco, ni por espada, ni por batallas, ni caballos, ni jinetes, sino por Jehová nuestro Dios. A mí me encanta, hermano, y ya vuelvo a esto, lo que en estos días en mi devocional leía una vez más. Claro, cuántas veces uno pasó y cayó de rodillas como anoche, ¿no? Cuando estaba leyendo, escucharlo nada más, yo te lo digo, en Romanos capítulo 9, versículo 5, como a luz y la ilustración de lo que veníamos diciendo, que somos salvados por Dios mismo, ¿no? Y dice, hablando del pueblo de Israel, ahí donde te leo, y ya volvemos para allá, dice: de quiénes, los judíos, ¿no? Son los patriarcas, y de los cuales, escucha bien, según la carne vino Cristo, pero mira lo que define ahora: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Cristo vino del linaje de los judíos, pero acá lo declara así abiertamente: el cual es Dios. Jesús es Dios sobre todas las cosas. Bendito Dios Jesucristo, Rey de Reyes, por los siglos de los siglos. Amén. Él es el autor. Él es el consumador de esta salvación enorme. Cuando estábamos hundidos en el pecado, en el fondo cenagoso de lo que cavaron aún nuestros ancestros. Pobres ellos, ¿no? Si no conocieron la luz, y quizás que en la mayoría de los casos no fue así. Pero gracias a Dios, los que nosotros que fuimos tocados y tomados por el Evangelio, que pudimos en algunos casos alcanzar generaciones anteriores. Yo les llegué a hablar a mis abuelos, aún a mis abuelos en San Carlos. Les llegué a predicar a Cristo. Luego estaba en Estados Unidos y me enteré que la abuela Alicia falleció, y la tranquilidad, pero yo le hablé de Cristo. Por lo menos le dio así mi padre y así mi madre, rompiendo maldiciones, quebrando el hechizo generacional de la destrucción plagada por Satanás, desde los orígenes mismos del tentador, destruyendo y hundiendo a la humanidad, pero Dios rescatándola. Dios mismo como autor y consumador. Así que, dice el versículo 10, ya casi terminando, nosotros, que éramos a los que se nos decía que no somos pueblo de Dios, versículo 10, vosotros no sois pueblo mío, se nos decía, pero ahora nosotros somos hijos del Dios viviente. Nosotros que no éramos hijos de Dios, hoy somos hijos de Dios.
Qué tremendo, qué cambio, qué traslado, qué mutación, qué transformación, qué renacimiento. Qué cosa más maravillosa, hermano, el saber de dónde Dios nos rescató. Todo eso, hermano, que hablábamos al principio, como ya te lo dije, todavía está en alguna manera y medida presente en vos y en mí también, por la carne en la cual todavía habitamos, con la cual servíamos al pecado, con esta carne. Pero no nos tenemos que dejar invadir por esas señales equivocadas de nuestro pasado, de la concepción antigua de que no éramos nada ni nadie, porque ahora sí somos, y somos hijos de Dios, hijos y coherederos de Dios, juntamente con Jesús. Dale el aplauso, así que saca todo pensamiento antiguo, porque hoy sí tenés quien se compadezca de vos. Hoy sí sos parte de mi pueblo, dice el Señor. A quienes se le decía antes, ustedes no son mi pueblo, ahora se le dice, ustedes son hijos del Dios viviente. Y eso mismo, hermano, hablando recién de Romanos, ¿no? Y yo te voy de vuelta para volver a leer en Romanos, citando este pasaje de Oseas, en Romanos capítulo 9, dice, y cita el autor de Romanos, el apóstol Pablo, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. Tremendo. Pero a veces se vive en el desdoblez, ¿no? Somos hijos de Dios, pero a la vez estoy enchapado a la antigua. Me siento como que nadie se compadece de mí, como que no soy importante, pero sos mi especial tesoro, te dice Dios. No te creas el viejo mensaje, créete el nuevo mensaje. Dejá el año viejo y entrar al año nuevo de Cristo, donde sí sos una persona que tenés la compasión de Dios. Sí sos parte del reino de Dios. Sí, como tal, y ahora sí terminando versículo 11, en Oseas de vuelta, estás llamado para apropiarte de todo esto, para arroparte de todo esto. Sí tenés que ser de los congregados. Porque hablando de los que no eran, pero ahora sí son, le dice y profetiza el profeta Oseas, y se congregarán. Qué lindo, ¿no? Esto nos hace bien. Porque si no, vivíamos en el otro, en el viejo hombre, en la vieja mujer. En el ay de mí, pobrecito de mí, no tengo amparo, no tengo quien piense en mí, quien se ocupe en mí. Pero Dios te dice y te grita del cielo, yo soy tu Dios y vos sos mi hijo y vos sos mi hija. Y me compadeceré de ti y te sostendré con mi diestra de justicia. No sos un desamparado, no sos un don nadie, sos un hijo de Dios. ¿Sabes cuánta gente se autoflagela? Es algo común, hermano, la batalla en la mente es impresionante. El diablo mintiendo en la mente de los hijos y herederos de Dios. Somos gente enorme, somos gente flagelada por el pasado, pero honrada en el presente en Cristo Jesús. Me van siguiendo, ¿no? Es como que tenemos que desenchaparnos, ¿no?, de lo anterior. Porque si seguís pensando como ayer, siendo el hoy que sos en Cristo Jesús, una criatura nueva, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasa con las cosas viejas? Las cosas viejas pasan y todas van a ser hechas nuevas. Pero a veces vamos al año nuevo con el viejo hombre todavía, ¿no? Y ay, pobrecito de mí, yo no sé qué voy a hacer, no tengo cómo, soy poco y nada, nadie me quiere, no tengo valor ninguno, no sirvo para nada. Y eso son todas mentiras de lo que antes éramos. Antes éramos eso. ¿Hay algún creyente que diga amén? Y como creyentes, hermano, para alimentar todo esto bueno, para irradiar todo lo malo y viejo en nosotros, versículo 11, hay que congregarse. Porque como medicina, como hospital para los recién llegados y para los de tiempo atrás ya llegados, dice, y se congregarán los hijos de Judá, pero los hijos de Israel también, todo el pueblo. ¿Y qué más? Y van a nombrar un jefe. ¿Cuánto hemos nombrado a Jesús como el jefe de nuestras vidas?
Acá hay un solo jefe, que no es el pastor, que no es Ana, que no es ninguno de nosotros. El jefe que hemos nombrado se llama Jesucristo. Le damos un aplausote grande, aleluya, y Él es el que nos capitanea, Él es la cabeza de la iglesia. Nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Y vamos a subir de la tierra, vamos a ser levantados. Pero aún antes de ese subir de la tierra, en ese plano, en este tiempo Dios está levantando con favores y misericordias, haciendo subir de la tierra a relieve mucho más alto a quienes antes no eran compadecidos, a los que antes no éramos pueblo de Dios. Pero en este tiempo Dios nos hace subir de la tierra, aleluya, oh gloria, porque el día de Israel será grande, el día del Armagedón, cuando el Señor venza totalmente al anticristo y todas sus fuerzas reunidas en contra de su pueblo Israel. El Señor descenderá de los cielos y la sangre subirá hasta el freno de los caballos en el valle de Jezreel, que yo tuve la oportunidad de conocerlo. Es enorme, parece que no tiene fin ese valle. Esa batalla del celo de Dios defendiendo a su pueblo Israel cuando venga el anticristo a destruir Israel. Eso está en la Biblia. Pero ¿quiénes ya somos pueblo de Dios? ¿Sabes quién te defiende? ¿Sabes quién tiene un valle de batallas para librarte? El mismo Jesús del Armagedón. Dale el aplauso y decirle gracias porque yo valgo, porque yo soy amado, porque soy un hijo de Dios, porque vosotros sois mi pueblo y sois mis hijos, dice el Señor. Aleluya. Enchapate de esto nuevo, hermano. Inclina tu rostro y oramos. Y decirle gracias, Señor, que ya no soy más lo ruama. Decirle, ya no soy más un no compadecido. Gracias, decirle que ya no soy más un loami. Ya no soy más un no pueblo de Dios. Hoy estoy en tu pueblo, decirle Dios. Hoy he sido ingresado por la puerta, que es Jesús. Y el que por mí entrare hallará pastos, dijo Jesús. Decirle gracias, Señor, porque estoy hallando pastos, para que no me alcance el viejo hombre, ni con sus pecados, ni con sus complejos, ni con sus pensamientos disminuidos, ni con la autoflagelación de que no soy y no sirvo para nada. Decirle gracias, Señor, que soy una creación nueva, que soy un amado, que tengo tu compasión, que sos mi guerrero. Estás en mis armagedones. Estás para defenderme cuando viene el enemigo.